¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí tenemos la razón por la cual Juan ha dicho que es necesario que Él mengüe y que Cristo crezca. Todos los maestros humanos deben menguar. Con estas palabras Juan recalca la infinita superioridad del Señor sobre cualquier hijo de Adán, sobre cualquier hombre. Lo primero que dice nuestro pasaje es: el que de arriba viene es sobre todos. Cristo no tiene su origen en esta tierra, ya que Él descendió del cielo, y aunque es completamente hombre en esencia y en naturaleza, es más que un hombre. Jesucristo es de arriba, no es solamente un humano más hecho de carne. Es de notar cómo las palabras mencionadas por Juan enfatizan la preexistencia y divinidad del Señor. Dice que Cristo viene de arriba, que no es de la tierra. Su persona, misión y obra son meramente celestiales. Así como los cielos están por encima de la tierra y son más vastos y gloriosos, muchísimo más elevados, de la misma forma el Señor está por encima de todos los hombres y de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, y en Él y para Él existe. Cristo vino del cielo y por ende está por encima de todos sus siervos y ministros. Él es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que merece todo honor, dignidad, reverencia y respeto. Jesucristo es Dios y Señor que debe ser adorado. Y dice también nuestro texto: el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Juan sentía un contraste tan fuerte que se hace imposible trazar una línea más clara de separación entre el Señor y todos los maestros humanos. Contundentemente, cualquier siervo es inferior a Cristo, porque siendo terrenales no podemos hablar sobre lo que desconocemos. Pero cuidado, no estoy diciendo acá que no debamos predicar el Evangelio, compartirlo a otras personas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que como meros hombres terrenales, es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Aún así, debemos cumplir con la divina comisión que nos ha sido dada. Uno puede testificar sobre lo que ha visto, oído y palpado. Un testigo es aquel que ha visto, que ha presenciado algo. Nadie subió al cielo. ¿Recuerdan que lo observábamos en un pasaje anterior? Dice que ninguno subió al cielo. El Hijo del Hombre que descendió del cielo. Él solamente puede darnos testimonio de lo que ha visto, ha oído y ha compartido con el Padre desde la eternidad.
Dios Hijo descendió del cielo para revelarnos todas las cosas celestiales que Él conoció desde la eternidad con Dios. Mas nosotros, simple barro, hechos del polvo de la tierra, tenemos un origen tan precario que prevalece sobre todas nuestras acciones. Por naturaleza somos terrenales, nuestros pensamientos son terrenales y también nuestras acciones. Siempre habrá un componente de humanidad en el ministerio de todo aquel que ha sido engendrado de la semilla de Adán. Constantemente vemos que la Biblia nos insta a poner la mirada ¿en dónde? ¿En las cosas terrenales o en las celestiales? Poned la mira, ¿qué dice? En las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Constantemente la Biblia nos invita a poner la mirada en lo celestial, pero a veces somos más terrenales, ¿no? Y andamos más preocupados por qué hemos de comer, qué hemos de vestir, qué ocurrirá el día de mañana. El Señor dice: no os afanéis por nada de estas cosas, porque si Dios tiene cuidado de las aves del cielo, ¿cuánto más cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Si verdaderamente hemos experimentado el nuevo nacimiento, toda nuestra vida y propósito deben enfocarse en lo celestial y en lo divino, más que en lo terrenal y mundano. Y me pareció interesante que Juan aquí llama a su ministerio, ¿cómo dice que es su ministerio? Juan, hablando acerca de sí mismo, ¿cómo se describe? El que es ¿qué? Terrenal. Y era Juan un siervo terrenal. ¿Era Juan un hombre terrenal? No. Continuamente Juan habla acerca de sí mismo. ¿Recuerdan un pasaje que observamos por allá en el capítulo 1, en donde él dijo: el que me envió a bautizar con agua? ¿Quién fue el que le envió a Juan a bautizar con agua? Dios. También en el capítulo 1, versículo 6, aparece un texto que dice: hubo un hombre enviado de Dios. Es decir, que Juan era un hombre comisionado directamente por Dios para hacer lo que estaba haciendo. Comparado con los fariseos, ¿su ministerio era terrenal o celestial? Celestial. Pero comparado con el ministerio de Cristo, era terrenal. Esa es la parte que debemos entender, y es algo interesante. Si yo pongo una vela en la oscuridad, es luz. Pero si pongo una vela a plena luz, comparándose a la luz del sol, no es nada, es insignificante. Y eso es lo que Juan está diciendo acá. Termina el pasaje diciendo: el que viene del cielo es sobre todos. Estas palabras son una repetición del comienzo y es otra segunda confirmación de la grandeza y la superioridad de Cristo. Las palabras de los profetas y los apóstoles son verdaderas y preciosísimas, pero en las palabras de Cristo oímos la voz del Verbo eterno, voz de excelente gloria. Juan no tenía ningún rango celestial, no podía hablar con la misma autoridad que el Hijo de Dios. Cristo es el soberano y supremo del universo,
Por tanto, es justo que los hombres le sigan. En otras versiones encontré que este pasaje, aquí donde habla de lo terrenal, dicen: el que es del mundo es mundano y habla del mundo. O el que es del mundo es también mundano y habla de esa manera. Sabemos siempre que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ha de esperarse que un mundano hable como mundano. Ha de esperarse que alguien que esté en el mundo se exprese de la forma más mundana posible, pero lo que no ha de esperarse es que un hijo de Dios hable como un mundano. Eso sí, no debe ocurrir, porque seguramente allí hay un grave problema. Un hijo de Dios no debe expresarse como un mundano. Versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Juan muestra la divinidad del Señor desde otro punto de vista y por consiguiente su superioridad sobre Él. Cristo como Dios declara con autoridad verdades que solo Él ha visto y oído. No había posibilidad de error o engaño alguno. Jesucristo es la verdad, la máxima revelación de Dios. Cuando hicimos el estudio de la epístola a los Hebreos, recuerdan que allí en el capítulo 1, versículo 1, observamos que decía el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Desea usted escuchar la voz de Dios? ¿Quiere saber cuál es la voz de Dios? ¿A quién debe escuchar? A Cristo. Cristo Jesús es la última palabra de Dios a los hombres. No se puede decir poseer la verdad y rechazarle a Él. Es interesante que los seguidores de Juan también vieron y oyeron, y aún así no tenían la idea apropiada de la naturaleza divina de Cristo. En Juan, más adelante, capítulo 18, el Señor dirá a Pilato: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesucristo en sí mismo es la verdad, pero vino para dar testimonio a la verdad. Miren lo interesante, dice a la verdad, no de la verdad. Es decir, que Él vino para dar testimonio a aquellos que son de la verdad y por ende le escuchan. La persona que le escucha y cree en Él es de la verdad. Y termina el pasaje diciendo: nadie recibe su testimonio. Pero ¿cómo así? Luego los discípulos de Juan no habían acabado de decir que todos vienen a Él. ¿No lo observamos ahí en unos versículos anteriores? Los discípulos de Juan dijeron: todos vienen a Él. Pero aquí Juan está diciendo: nadie recibe su testimonio. ¿Hay contradicción allí? La expresión nadie
debe ser tomada en un sentido, no debe ser tomada en un sentido absoluto. Hubo personas individualmente que sí aceptaron las palabras del Señor, sin embargo Juan estaba contemplando a la humanidad en general y sencillamente declaraba que las enseñanzas del Salvador eran rechazadas por la mayoría de ellos. Juan parece decir, independientemente de cuántas personas veáis ir a Cristo, muy pocas son las que realmente creen en Él. Las multitudes que le siguen son, por desgracia, no son verdaderos cristianos, no son verdaderos creyentes. A pesar de la gran popularidad tanto del Señor como Juan, observamos que en el momento más crítico y más agudo, más intenso de sus vidas, ¿cómo se encontraban ellos? Solos. ¿Dónde estaba toda esa gente, todas esas multitudes que le seguían? ¿Por qué lo seguían? La efervescencia y el furor de lo que el Señor hacía y daba era la motivación para que muchos fuesen detrás de Él. Exactamente lo mismo que vemos en la falsa cristiandad actual. Muchos andan detrás de Jesús esperando a ver qué pueden obtener de Él. Estos no son genuinos creyentes, sino oportunistas religiosos. Cristo es aquel que vino del cielo para dar testimonio fiel y real. Aún así, relativamente, son muy pocos los que están dispuestos a escucharle. Versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Aquí Juan muestra la gran importancia de recibir el testimonio del Señor. En lugar de ofenderse, los seguidores del Bautista deberían estar satisfechos con que muchas personas oyeran y recibieran las enseñanzas de Cristo en sus corazones. El pasaje describe a los pocos que sí aceptaron las palabras del Señor, como las palabras de Dios mismo. Con su aceptación, ellos certificaron que Dios es veraz. La palabra que aparece aquí en el griego para atestiguar da la idea de poner un sello en un documento. En la antigüedad, cuando uno quería confirmar un contrato o estaba de acuerdo con algo, simplemente ponía el sello, porque había muchas personas que no sabían escribir, entonces no podían colocar la firma. Pero atestiguar equivale a eso, a colocar su nombre, colocar su sello, colocar su firma. Entonces la frase equivale a decir: el que recibe el testimonio de Cristo ha puesto su nombre como alguien que cree que Dios es veraz. El que recibe a Cristo declarará que Dios es fiel a su palabra y a su promesa. En Romanos capítulo 3, Pablo escribió: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y también el mismo Juan en su primera epístola, capítulo 5, dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Creer en Jesús es decir que Dios es veraz, que Dios es fiel y que Dios ha cumplido lo que ha dicho. Por el contrario, rechazarle es decir que Dios es mentiroso, infiel e incumplido. Actualmente encontramos a muchas sectas que hablan de Dios, y eso
Se jactan de conocer los idiomas originales: Adonai Elohim, Bereshit bara Elohim Samayin Eres. Un poco de cosas. Según ellos conocen los textos originales. Y por ahí escuchaba en estos días que alguien hizo un comentario supuestamente del Nuevo Testamento del hebreo. Imagínese lo verdadero que puede ser este comentario cuando el Nuevo Testamento se escribió en griego. Se jactan de conocer los idiomas, se jactan de saber el hebreo, pero rechazan y niegan al Señor Jesucristo. ¿De qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve? Negar al Señor Jesucristo es decir que Dios es mentiroso. Y si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir. Mucho cuidado, porque no son pocos los que han sido engañados por esta clase de personas. Negar la persona de Cristo, su deidad y su obra, es tratar a Dios de mentiroso. Mentiroso, el padre de mentira y patrocinador de todo engaño y falsedad. ¿Quién es? Satanás. Mentiroso el hombre que se deja utilizar por el enemigo para inducir a otros en la herejía y el error doctrinal. Siempre sea Dios veraz y Jesucristo el Señor la única y suficiente verdad que todo hombre necesita para ser librado del engaño. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Por medio de esta grandiosa declaración acerca de Cristo, Juan continúa resaltando su inferioridad y dignidad a la del Señor. Estas palabras indican el propósito mesiánico de Jesús, ya que solo Él es enviado, prometido y esperado. ¿Y qué dice acerca de Él? Las palabras de Dios hablan. Esto indica que las palabras del Señor no son las de un mero hombre. Las palabras de Jesús son las palabras de Dios. Existe una unidad entre el Padre y el Hijo tan especial que quien oye la enseñanza del Hijo, oye también la enseñanza del Padre. En Juan 14, Cristo dirá: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las cosas. Cuando el Señor hablaba, sus palabras eran divinas. Era la voz de Dios mismo, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hay algo interesante acá, y es que aquellos falsos ungidos de la modernidad que andan por ahí repartiendo al Espíritu Santo, dicen este texto: Dios no da el Espíritu por medida. Pero según el contexto, ¿sobre quién Dios no da el Espíritu por medida? ¿Sobre el hombre o sobre Cristo? ¿De quién hemos estado hablando en el contexto? Cristo. Del Señor. El enviado de Dios. A Él es a quien el Espíritu le ha sido dado abundantemente e ilimitadamente. Sobre los hombres, aún los más eminentes siervos, el Espíritu ha sido dado por medida. El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. Si es en parte, no es algo completo. Es decir, que el Espíritu Santo ha sido dado sobre el hombre en parte, pero sobre Cristo ha sido dado sin medida, abundantemente, ilimitadamente. ¿Por qué? Porque Él es el ungido de Dios.
Muchos toman este pasaje fuera de contexto para respaldar los gritos, las convulsiones y el desorden, según ellos, la influencia del Espíritu de Dios. Pero nunca el Espíritu de Cristo se manifestará para dar gloria a alguien distinto a Jesús. El Señor dijo, hablando acerca del Espíritu, cuando Él venga, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Note que el Señor no dijo, Él os glorificará a vosotros, promoviendo todo un show y un desorden de desenfreno. Eso no lo dijo el Señor. Juan el Bautista quiso decir aquí, en este pasaje, aquel a quien Dios envió está muy por encima de profetas y ministros, a quienes el Espíritu solo da por medida. Él es Dios mismo y en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. De esta forma guía a sus oyentes a la más excelsa dignidad del Mesías. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 7 veces en este Evangelio se nos dice que el Padre ama al Hijo. Sabemos que el número 7 en la Biblia es un número que nos habla de ¿qué? Perfección. ¿De qué más? De la plenitud. 7 veces en el Evangelio de Juan Jesús dice, yo soy. Yo soy. ¿Recuerdan? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la vid. Yo soy, yo soy, yo soy. ¿Por qué Jesús se atribuye el yo soy? Del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Cuando Moisés le dice a Dios, bueno, y cuando yo vaya a ti y los hijos de Israel me preguntaren quién me ha enviado, ¿qué les diré? ¿Y qué le responde Dios a Moisés? Ve y diles, yo soy, me ha enviado. Jesucristo aparece en el Evangelio de Juan como el yo soy y en el libro del Apocalipsis como el gran yo soy. ¿Por qué se atribuye ese título que le pertenece a Dios? Porque Él es Dios. Porque Cristo es Dios. Y 7 veces aparece aquí en el Evangelio de Juan diciendo que el Padre ama al Hijo. Y esta es una de ellas. Aquel a quien Dios ha enviado está muy por encima de cualquier siervo u hombre. Es el Hijo eterno de Dios a quien el Padre amó desde la eternidad, en cuya mano se han entregado todas las cosas. El Padre ha dicho, te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En vez de estar celosos por la popularidad del Señor, los discípulos de Juan deberían servirle con temor y regocijarse ante Él con temblor, ya que el Hijo de Dios es el supremo gobernante de todo lo que existe. El amor al Hijo, las palabras que aparecen aquí, es una expresión adaptada misericordiosamente a nuestro débil entendimiento, con el propósito de representar esa unión tan íntima que existe entre Cristo y el Padre. Recordemos que el Señor dijo acerca del Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y el Padre dice a su Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bajo los términos del pacto eterno, el Padre ha entregado al Hijo todo el poder sobre toda carne
para dar vida, justificar, santificar y glorificar a su pueblo, para juzgar y condenar a los malvados e incrédulos, para establecer un reino sobre todo el mundo y poner a todos los enemigos por debajo de sus pies. Cristo tiene en sus manos las llaves, no es Pedro. A menudo la religión tradicional nos ha enseñado que Pedro tiene las llaves. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en el Apocalipsis? Hablando del Señor Jesucristo, dice: yo soy el que tengo la llave. Gracias, hermano. Yo soy el que tengo la llave. El Señor dice: yo soy el que abro y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Pedro no tiene las llaves las tiene Cristo Jesús. Y qué sabiduría más grande la de Dios, poner todo en las manos del Señor, porque si las hubiese puesto en nuestras propias manos, seguramente lo hubiésemos perdido, como le ocurrió a Adán en el paraíso. Pero gracias a Dios, porque puso todo en las manos de Jesucristo. Según estos pasajes que acabamos de observar, ¿cuántas razones suficientes tenemos para confiar en Jesús como el Mesías? Muchas. Él es el esposo, dice Juan, porque Él es de arriba, está sobre todos, porque fue enviado de Dios en una misión redentora, porque el Espíritu le ha sido dado sin medida, porque Dios le ama y porque Dios ha puesto todo en sus manos. Después de todo esto, ¿sería que los discípulos de Juan entendieron? Después de todo lo que Juan acaba de decir acerca de Cristo, ¿o será que todavía deseaban seguir con las rivalidades y los pleitos? Versículo 36 y termino acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un pasaje sumamente claro en la Biblia sobre cómo puede alguien ser salvo. ¿Qué debe hacer para ser salvo? Creer. ¿En quién? En Cristo. En el Hijo. La vida eterna se convierte en una posesión presente en el mismo momento en que uno cree. Mire el verbo cómo aparece. El que cree en el Hijo tiene. No dice tendrá a futuro. Aunque sabemos que la salvación tiene varios tiempos, ¿no? En el pasado el Señor nos salvó, en el presente nos está salvando y en el futuro nos salvará y habrá una redención plena. Pero, ¿qué dice aquí el texto? El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Ya la tiene. Creer en el Señor es un elemento principal para recibir la vida inagotable, la vida trascendente, la vida eterna que Dios da. La vida inagotable. Cuando alguien deposita su confianza en Jesucristo, posee de inmediato el perdón, la paz y el derecho al cielo. En contraste, el que rehúsa a creer, ¿qué dice el pasaje? El que rehúsa a creer no verá la vida. La palabra griega para rehúsa creer equivale literalmente a decir el que no obedece o es desobediente. ¿Tiene relación creer con obedecer? Sí. ¿Hay relación? Sí.
¿qué relación existe entre creer y obedecer? Que cuando yo creo, me da la, o sea, de una vez mi corazón tiende a obedecer lo que estoy creyendo. Así es. No obedezco para creer, ¿no es cierto? Por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, busco la obediencia, no. Una vez yo creo, Dios, al estar en Cristo, me otorga la capacidad para vivir una vida de obediencia. La obediencia es el resultado de Dios. Es interesante que la relación entre creer y obedecer que nos muestra este pasaje no es solamente abrazar una verdad o recibir a una persona, sino que también es la vida que vivimos como el resultado y la posición de en quién estamos. Al estar en Cristo, al estar en el Santo, debo de buscar y vivir una vida de santidad. Termina el pasaje y el capítulo diciendo: la ira de Dios está sobre él. Un Dios de amor debe tener también la capacidad de airarse. En una clase anterior hablábamos acerca de la ira y del amor de Dios. Sería mal, lo haríamos mal, en hablar solamente del amor, sin hablar de la ira de Dios. Porque Dios está airado ¿contra quién? ¿Contra quién está Dios airado todos los días? Con el hombre. Contra el impío, contra el pecador. Dios es un Dios santo y todos los días está airado contra el pecador. ¿Y a quién enviará al infierno? ¿Al pecado o al pecador? Al pecador. Por eso, ¿qué necesita hacer el pecador para ser justificado y ser limpiado y ser acepto ante Dios? Creer en Cristo. Creer en Cristo. La ira de Dios es nada menos que una expresión razonable de su carácter y de su indeclinable amor cuando confronta el mal. El concepto de la ira de Dios debe alarmar y aterrar especialmente a quienes rehúsan creer en Cristo. Aquellos que sin ser creyentes se encuentran bajo la maldición de una ley quebrantada. Los hijos de ira sobre quienes sus pecados permanecen sin ser perdonados. Al estar en esa condición delante de Dios, el juicio, el castigo, no se detiene, no se tarda para ellos. La única manera de que la ira de Dios sea quitada sobre todo hijo de desobediencia es que éste crea en el Hijo y sea visto a través de él. Que su justicia y santidad le sean dadas e impartidas. Ninguna religión ha de salvar a hombre alguno de la ira de Dios. La única persona que puede hacerlo se llama Jesucristo, porque Él es el único camino que nos lleva al cielo.